Buenas compañeros, vamos a realizar la tutoría número 6. Eh, Todas las tutorías se les están subiendo a través del TEC Digital, en la sección de la comunidad, se van para documentos y tutorías. Ahí están las tutorías del primer semestre del 2020 y también están de los semestres anteriores, por si algún día quieren verlas. Para el día de hoy hay 6 ejercicios. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Espero voy a tratar de no hacerlas muy largas o hacerlas un poquito rápido para no durar tanto y no cansarlos tanto. Lo primordial aquí es que entiendan el proceso de cómo resolverlas. Eh, a preferencia mía, a mí siempre me gusta leer el ejercicio, tomar los datos, colocar las fórmulas que vamos a utilizar y después de ahí empezar a resolver paso por paso. Entonces, vamos a leer el ejercicio. Dice, se utiliza el tubo para desviar el flujo de agua con un caudal de 0.6 metros cúbicos en 3 segundos. Si el área de sección transversal del agua es de 0.05 metros cuadrados, determine las componentes de fuerza en el pasador D y el rodillo C, necesarias para el equilibrio. Ignore el peso del tubo y el agua que contiene una densidad de 1000 gramos entre metro cúbico. Ahora, para este caso, principalmente, las fórmulas que vamos a utilizar son las de fuerza y las de momento. Entonces, como nos están pidiendo reacciones, lo que vamos a hacer es escribir las fórmulas. Nosotros decimos eh, sumatoria de fuerzas va a ser igual al flujo másico por la diferencia de velocidades. La velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, yo sé que la letra está horrible, sinceramente, pero voy a practicar bastante para poder hacer una letra mejor y para poder entender mucho más fácil. Eh, ya tenemos lo que es la sumatoria de fuerzas y también vamos a necesitar lo que es la sumatoria de momentos. Entonces, la única diferencia, como se dio en estática, es de que a la sumatoria de fuerzas o a cada fuerza individual se le aplica una distancia. Entonces, en este caso, la distancia hay que multiplicarla en cada velocidad. La velocidad final va a ser la de salida y la velocidad inicial va a ser la de entrada. Entonces, en este caso, para la velocidad final va a ser la distancia que hay del punto que nosotros vamos a analizar, el punto D al punto B, y lo multiplicamos por la velocidad final, que en este caso es la de B. A esto le restamos la distancia que va hasta la otra entrada, hasta la otra velocidad. Entonces esta distancia va a ser la distancia que hay desde el punto T hasta el punto A, multiplicado por la velocidad de entrada. Ahora, ¿por qué en estos dos lo analizamos desde el punto D? Porque nosotros, en este caso, acá tenemos 3 incógnitas y todo esto lo vamos a trabajar en 2 planos, el X y Y. Entonces, para el plano de X tenemos 2 incógnitas y una ecuación. Y para el plano de Y tenemos una incógnita y una sola ecuación. Entonces, en ese caso se nos va a hacer más fácil en el caso de Y. Para el caso de X necesitamos hacer algo más para encontrar una reacción y después hacer simplemente una sumatoria de fuerzas y encontrar la otra reacción. Entonces, ahí es donde debemos aplicar la sumatoria de momentos en el punto D,
¿Por qué en el punto D? Porque aquí es donde nos quitamos dos reacciones de un solo tiro. Entonces, al hacerlo en el punto D, esta distancia va a ser cero. Entonces, esta distancia se nos va a convertir en cero. Esto más adelante lo vamos a ver. Entonces, además de esta fórmula, de estas dos fórmulas, vamos a tener la de el caudal. Entonces, nosotros decimos que el caudal es el área por la velocidad. Todas estas velocidades van en vectores. Como lo dije anteriormente, trabajamos en el plano XY. Además del caudal, vamos a tener la de el flujo másico, que esto va a ser la densidad del flujo por el caudal, o sea, por el área por la velocidad. Entonces, con estas simples ecuaciones, estas cuatro ecuaciones, va a ser lo suficiente para poder encontrar la solución a este ejercicio. Nosotros ya nos dan el caudal y ya nos dan el área. Entonces, con el caudal y el área podemos encontrar la velocidad, ¿verdad? Y con la velocidad ya podemos encontrar el flujo máximo. Entonces, a nosotros nos dan este caudal. Dice. El caudal es igual a 0,6 metros cúbicos entre segundos. Y nos dicen que el área va a ser igual a 0,05 metros cuadrados. Entonces, ya con estos dos datos, nosotros podemos llegar y decimos, el flujo másico va a ser igual a 1000 por 0,6, que eso va a ser el caudal. Entonces, esto nos va a dar 600. ¿Y qué unidades? Las unidades del caudal van a ser kilogramos entre segundos. Entonces, van a ser kilogramos entre segundos. Todo esto lo estamos haciendo en unidades del sistema internacional. Entonces, ahí tenemos que ir acoplando las unidades para también saber si está correcto. También de acá podemos decir la velocidad de A va a ser igual a la división del caudal entre el área. 0,6 entre 0,05. Entonces, voy a dejar un poquito, a esto no le voy a escribir unidades porque la letra sinceramente está muy fea. Entonces, las unidades las vamos a tomar en la respuesta. Entonces, esto nos va a dar 12 metros entre segundos. Entonces, acá arriba tenemos kilogramos, tenemos metros cuadrados entre segundos y abajo metros cúbicos entre segundos dividiendo a metros cuadrados. Nos van a quedar metros entre segundos. Entonces, ya con la velocidad y con el flujo másico, nosotros podemos decir, para el paso 1, lo primero que vamos a hacer es analizar el punto D para poder hacer sumatoria de momentos. Entonces acá la incógnita que tenemos es CX, ¿verdad? Entonces
nosotros ponemos menos cx por 2. Esto lo igualamos a 600, que es el flujo mágico. Lo único que tenemos que hacer acá es seguir las fórmulas. Seguir las fórmulas, seguir las unidades, para ir sacando cada dato y seguir trabajando en los resultados. Entonces ya esta parte ya la voy a explicar. Va a ser esto 1.38 es la distancia que hay del punto D al punto A. Entonces esta dirección de CX la hacemos con la ley de la mano derecha. Entonces la ley de la mano derecha lo que nos dice es cerrar los dedos, colocar la mano como en dirección a la pantalla y cerrar los dedos en dirección de esta fuerza. Entonces esta fuerza va para la derecha. Entonces cuando usted cierre la mano, los dedos van a girar en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. El pulgar nos va a quedar como hacia adentro de la pantalla. Entonces cuando el pulgar nos queda hacia adentro es una dirección de momento negativo. Entonces esta fuerza por esta distancia la colocamos en sentido negativo. Ahora, la ley de la mano derecha para sentido positivo es simplemente que el dedo nos quede saliendo de la pantalla. Ahí nos va a quedar un momento positivo. Entonces, ya sustituyo. Lo que hago es, solo hay una fuerza de X y lo multipliqué por el flujo másico. Ya resolvimos acá que esta parte iba a ser 0 porque no hay distancia y lo multipliqué por 1.38. Este 1.38 es la distancia que hay desde el centro del área hasta el punto D. Entonces, este es el centro de la fuerza, esta es la fuerza del flujo. Entonces, esta fuerza entra por acá, entonces va a quedar perpendicular a este punto D, a esta distancia. Entonces, acá nos va a quedar 1.38 metros por 12 metros entre segundos. Si nosotros resolvemos para Cx, nos va a dar 4.968 newtons. De nuevo, nosotros estamos trabajando en las unidades del sistema internacional. Entonces, si resolvemos todas las unidades acá, nos va a dar newtons, que eso es una fuerza. Entonces, ya tenemos eh, Cx encontrado. Entonces, como paso 2, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X. Entonces yo digo, en sentido positivo, hacia la derecha. Este sentido usted se lo coloca como sea mejor se le sea o mejor se le facilita. Siempre es nada más tomar ese sentido para todas las fuerzas. Entonces yo acá digo, sumatoria de fuerzas en X, me va a quedar el momento por la diferencia de velocidades. Entonces acá va a ser un delta de velocidades. Es lo mismo que estar la velocidad final a la velocidad inicial. Entonces nosotros colocamos dx, nosotros suponemos que va en sentido positivo. Entonces lo colocamos positivo más la fuerza que ya encontramos, que es de 4.968. Esto lo igualamos al flujo másico por la diferencia de velocidades. Entonces el flujo másico va a ser de 600 por la diferencia, que va a ser de 12 menos 0. Ahora, estamos trabajando para encontrar el punto D. Entonces, en el punto D
va a ser esta velocidad de 12. La misma velocidad que entra es la misma velocidad que sale. Esto porque es la misma área. Entonces, estos 12 metros entre segundos van a ser los del punto B. Entonces, cuando yo resuelvo, me dice que dx va a ser igual a 2232 newton. Entonces, en este paso 2, lo único que hicimos es aplicar sumatoria de fuerzas en X. Tomamos en cuenta las dos incógnitas y tomamos en cuenta lo que es las velocidades por el flujo másico. Ya ahí encontramos dx. Ahora, para encontrar, ya esta ya la tenemos, ya esta otra también la tenemos. La única que nos queda de encontrar es en el sentido de Y. Ahora, en Y solamente tenemos dos fuerzas, que es la de este flujo y la de esta reacción. Entonces, simplemente, como paso 3, nosotros decimos sumatoria de fuerzas en Y con el sentido positivo hacia arriba. Este sentido, como dije anteriormente, usted se lo da como mayor prefiera, nada más de seguir tomando los sentidos de cada fuerza. Va a ser igual al flujo másico por el delta de la velocidad. Ahora, la única incógnita que tenemos es dy. dy positivo va a ser igual a el flujo másico de 600 multiplicado por la diferencia de velocidades. Ahora, la velocidad del flujo B va a ser en el sentido X. Entonces, el único flujo que tenemos en sentido Y es el flujo de A. Entonces, solamente tomamos el flujo de A. Entonces, nosotros decimos, el flujo B va a ser 0 porque solo en X tiene menos 12. ¿Por qué este otro menos 12? Otro menos 12 sale de la dirección de este flujo. Este flujo va para abajo y nosotros decimos que la dirección positiva va hacia arriba. Entonces, acá colocamos otro negativo. Y de aquí sacamos que la reacción de Y va a ser igual a 7200 newtons. Bueno, ahora para este otro ejercicio, prácticamente va a ser los mismos principios que el ejercicio pasado. La única diferencia es que acá tenemos dos salidas eh, con dos velocidades diferentes y tenemos diámetros diferentes también. Entonces todo eso lo necesitamos eh, recordar, digamos, tomar en cuenta para poder resolver el ejercicio. Entonces nosotros aquí principalmente lo que nos dicen es que la presión en el punto A del agua es de 150.5 kilopascales y que el agua fluye a través del punto A una velocidad de 18 metros entre segundos y sale en B y en C a la misma velocidad V, que esa velocidad tenemos que encontrarla. Determine la fuerza vertical y horizontal en el codo necesarios para sostener el sistema en equilibrio. Eh, no tome en cuenta el peso del agua y también nos dan los diámetros y nos dan la densidad. Entonces, nosotros primero que nada hay que colocar los datos
nos dice que la presión en A va a ser igual a 150,5 kilopascales, y nos dan la velocidad. Bueno, entonces acá ya coloqué todos los datos, coloqué las fórmulas del ejercicio pasado para poder tenerlas a mano, coloqué la fórmula de presión y terminé de dar los datos. Ahora ya con todos los datos, ¿cómo podemos empezar este ejercicio? Nosotros para encontrar fuerzas necesitamos velocidades. Ahora, para encontrar velocidades necesitamos los caudales y el flujo másico. Entonces, lo primero que necesitamos encontrar son los caudales. Entonces, nosotros podemos decir que el caudal en A va a ser igual a la fórmula del área. La fórmula del área va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces, en este caso va a ser 0,025 al cuadrado. Esta área la multiplicamos por la velocidad en el punto A, que esa ya nos la dan. Esa es de 18 metros entre segundos. Voy a dejar de lado igualmente un toquecito con las unidades. Siempre debemos seguir llevando las unidades para corroborar con el resultado. Esto lo multiplicamos para obtener el caudal, y el caudal dice que es de 0,035. Ahora, con este caudal vamos a obtener los otros caudales y así poder seguir a obtener las velocidades y luego la fuerza. Entonces este caudal son metros cúbicos entre segundos. Ahora, ya tenemos el caudal de entrada. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener el caudal de salida? Acá nos están diciendo que estas dos velocidades son iguales y las áreas también son iguales. Entonces eso lo que quiere decir es que esos dos caudales son la mitad del que entra. Entonces yo digo que en el caudal A va a ser igual al caudal B más el caudal C. Entonces, estos dos caudales van a ser iguales. Entonces yo que digo que el caudal B y el caudal C es la mitad del caudal A. Entonces es lo mismo que yo diga 0,0176. ¿Esto qué es? Esta es la mitad del caudal en A. Entonces esto va a ser cada caudal diferente, digamos cada caudal B y caudal C. Entonces ya obteniendo esos dos caudales, ya tengo los tres caudales, caudal A, caudal B y caudal C. Entonces con esos tres caudales yo puedo aplicar la fórmula de caudal simplemente. Si ya tengo el área, entonces yo puedo despejar la velocidad. Entonces yo digo que la velocidad en C va a ser igual a la velocidad en B, y que eso va a corresponder
a caudal. Eso va a ser caudal entre área. Entonces, nada más aplico y dice 0,0176 dividido entre el área. Que esta área ya aquí va a cambiar. Entonces va a ser pi por 0,015, ese es el radio, al cuadrado. Esto lo elevamos al cuadrado y nos da que la velocidad en cada punto va a ser de 25 metros cuadrados. Entonces, al principio me entra 18 y va a salir a 25 metros. Bueno, entonces ahora lo que hacemos acá es sacar la fuerza debido a la presión. Entonces esta fuerza la despejamos de esta fórmula y decimos la presión de A por el área en ese punto. Entonces son 150.5 kilopascales por pi por 0,25 al cuadrado. Esta va a ser el área. Esta fuerza debido a la presión me da 295.5 newtons. Entonces ya tengo esta fuerza. Ahora puedo sacar un flujo másico. Ya para tener ese flujo másico y tener con la velocidad otra fuerza. Ir sacando las fuerzas a través de los flujos y las velocidades. Entonces nosotros podemos decir el flujo másico va a ser igual a la densidad por el caudal en A. Entonces nada más multiplicamos 1000 por el caudal en A, que es 0,017. Entonces vamos a hacer 0,017. Y eso nos da que el flujo másico va a ser de 17.67 kilogramos entre segundos. Entonces ya tenemos el flujo másico ya tenemos todas las velocidades, entonces podríamos encontrar las fuerzas. Entonces, para esta parte, entonces en este caso nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser la suma de los flujos másicos por las velocidades, todos en el sentido de X. Entonces, nosotros para X solo tenemos dos partes, sería la salida de estos dos flujos. Entonces, si los flujos van hacia el lado izquierdo, la fuerza de reacción tiene que ir hacia el lado derecho. Solo tenemos flujos en B y en C. A no lo tomamos en cuenta porque solo hay flujo en dirección de Y. Entonces, sustituyendo, ya sustituido, tendríamos que los flujos básicos son iguales y las velocidades también son iguales. La única diferencia es que en el punto C eh, la salida tiene un ángulo, entonces este ángulo lo tomamos como 4/5. Esto es el vector en X nada más. Entonces, esta sumatoria de fuerzas nos va a dar 795 newtons. Entonces, ya teniendo la fuerza en X, tenemos la fuerza debido a la presión también,
y nada más nos faltaría encontrar la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a hacer lo mismo, sustituir y dar la respuesta. Entonces nada más hacemos sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual menos el flujo másico en C. Este negativo es debido a la dirección de C, que él va hacia abajo, por la velocidad de C por 3 quintos. Estos 3 quintos son el ángulo con el que él sale. Entonces estos 3 quintos me va a dar solo el vector en Y. Y a esto le sumamos el flujo másico de A por la velocidad de A. Entonces decimos, esta fuerza de 295 es la que va debido a la presión. Esta va en una dirección positiva hacia arriba. Esta fuerza Y la suponemos negativa. ¿Por qué? Porque es una fuerza de resistencia que va hacia abajo para tratar de eh, nivelar esas dos fuerzas. Entonces, si esta fuerza va para arriba, nosotros podemos suponer esta para abajo para que se equilibre mejor el sistema. Ahora lo igualamos a esta fuerza que va hacia abajo. Esto sería 17,67 por 25 por 3 quintos. Esto 3 quintos es del ángulo. Ahora, este 35,34 es de lo que es la entrada en A. Ahora, este 35,34 debería de ir a este otro lado al igual en positivo. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Entonces, esta parte debería de ir acá. Ahora lo que hicimos fue pasarlo al otro lado y después tomar en cuenta el signo. Entonces, naturalmente, las partes positivas irían a este lado y el lado negativo sería al otro lado del igual. Simplemente lo que hicimos fue pasarlo a este otro lado y de ahí sustituir los valores. Va a ser igual a 1200 newtons. Entonces, estos 1200, ¿en qué dirección van? Estos 1200 nosotros los suponimos que iba para abajo. Entonces, estos 1200 newtons van en dirección hacia abajo. Esta es la fuerza que equilibra todo el sistema. Entonces, bueno, para este caso del ejercicio 3, ya lo adelanté un poquito para no atrasarnos mucho. Dice, el chorro de aire de alta velocidad es impulsado desde un orificio de 40 milímetros de diámetro en A con una velocidad de 320 metros entre segundos e impacta sobre la paleta OB de longitud 400 milímetros y se encuentra a 20 grados por debajo de la horizontal. La extensión a escuadra es a 90, tiene una masa despreciable en comparación a la masa de 6 kilogramos. La paleta y su extensión pivotan libremente respecto al eje horizontal O. La densidad del chorro de aire bajo condiciones constantes es de 1.206 kilogramos entre metros cúbicos. Nótese que el chorro de aire es recto, sin efecto parabólico, y es desviado completamente hacia el extremo B de la paleta y fluye paralelamente a la paleta. El chorro de aire es en dos dimensiones. Entonces, calcule la fuerza que ejerce el chorro de aire sobre la paleta y la masa de la paleta OB de manera de mantener un equilibrio en ese momento. Entonces, principalmente, lo que debemos, bueno, primero comenzamos colocando los datos, ya aquí lo adelanté un poquito, y aquí analizando este vector, este chorro se divide en dos partes. Va a ser esta fuerza que hay acá en dirección horizontal y esta otra fuerza que está con ángulo. Entonces, esto se maneja como si fueran dos vectores. Entonces, estos dos vectores al final
los vamos a convertir en este triángulo. Este triángulo nosotros son las mismas dos fuerzas que ya hay. Este vector 1 va a ser el vector horizontal, nada más que en sentido contrario. Y este vector 2 va a ser el vector con el ángulo que va horizontal a la paleta. Entonces, lo único que hicimos fue girar este vector, colocarlo en la otra dirección, y necesitamos averiguar la diferencia de velocidades. Entonces, aquí principalmente lo que vamos a usar a encontrar es la diferencia de velocidades. ¿Esto para qué? Para luego utilizarlo en la fórmula de la fuerza. La diferencia de velocidades va a ser 2 veces la velocidad del seno del ángulo medio. Entonces, estas dos velocidades salen que esta velocidad y esta otra velocidad va a ser la misma. ¿Por qué es la misma? Porque salen del mismo chorro y se mantiene constante. Esta área no va a cambiar. Entonces, al colocar nosotros este vector, lo dividimos entre el ángulo, dividimos el ángulo en dos partes. Entonces, el delta velocidad va a ser encontrado mediante esta fórmula. Esta fórmula nosotros la debemos de observar o de encontrar de cierta manera. Entonces, mediante este triángulo de vectores, hacemos la diferencia de velocidades. Aquí encontramos la diferencia de velocidades mediante el vector rojo, que al final este vector es el mismo como si fuera este otro vector. Entonces, es lo mismo. Estos dos ángulos yo los coloqué acá. Entonces, velocidad 2, esta va a ser la velocidad 2. La velocidad 1 va a ser esta velocidad, que es la misma que la que sale desde el chorro. Y este otro vector va a ser el mismo que está en medio de ese ángulo. Este va a ser la magnitud de la fuerza de estos dos vectores. Encontrando ese delta de velocidad, nosotros decimos el flujo másico va a ser igual a la densidad, que es de 1.206 por, por el área por la velocidad. Ya la velocidad me la dan, entonces nada más es sustituir. Aquí lo que hacemos es una sustitución de fórmula nada más para encontrar el flujo másico. Entonces esto lo sustituimos 0.02 al cuadrado por 320, que esta va a ser la velocidad. Entonces ya este flujo másico nos va a dar 0.484. Entonces esta es la cantidad de material o de flujo que sale por este orificio. Entonces esto van a ser unidades de kilogramos entre segundos. Entonces ya teniendo el flujo másico, lo que hacemos es encontrar la fuerza. Entonces nosotros decimos la fuerza es el flujo másico por el delta velocidad, ¿verdad? Entonces nada más lo igualamos y decimos el flujo másico ya lo obtenemos, ya lo obtuvimos. Entonces 0.484 por el delta velocidad. Entonces lo que hacemos es sustituir. Entonces, dos velocidades, 2 por 320 por seno del ángulo medio. Si el ángulo es de 20, entonces el ángulo medio va a ser de 10. Entonces acá tenemos 10. Y esta fuerza nos va a dar 53,9. Entonces esta fuerza indicar la magnitud por lo que sería el ángulo. Entonces ya con esta fuerza la multiplicamos por seno o por coseno para obtener los catetos.
esta es la magnitud, la fuerza mayor que nosotros obtuvimos. Entonces simplemente es multiplicar y ya obtenemos la fuerza en X o la fuerza en Y. Al final la parte más importante es distinguir este triángulo. Este triángulo sale de acá, de estas dos catetos. Lo podemos observar así. Estos son dos catetos y esta va a ser la magnitud. Esta es la magnitud de la fuerza que se aplica sobre la paleta. Entonces ya obteniendo la magnitud, nada más multiplicamos y obtenemos eh, los vectores para la fuerza en X. Lo que hacemos es multiplicar la magnitud por el ángulo 53,9 por seno de 10. Estos son estos mismos 10 grados de acá. Entonces por seno de 10 nos da 9.35 newtons. En dirección positiva hacia la izquierda. Entonces ahora la fuerza en Y va a ser lo mismo, nada más que multiplicando por el coseno, ya que este es la magnitud, multiplicamos por coseno de 10 y ya nos daría la fuerza en Y. Entonces va a ser exactamente lo mismo, 53,9 por cos de 10. Y esto nos da 53,1. Y la dirección va a ser positiva, hacia arriba. Entonces todas estas magnitudes y direcciones las tenemos que tomar bien en cuenta desde el principio, para después, ahora que necesitamos encontrar la masa de la paleta, eh, saber las fuerzas hacia dónde van. Entonces cuando yo vaya a hacer la ley de la mano derecha, saber hacia qué dirección giro la fuerza para obtener la dirección. Entonces nosotros por acá podemos decir la sumatoria de momentos, eso va a ser igual a 6 por 9,81, que estos es la fuerza que me aplica la caja o el peso que tenemos desde arriba, por 0,24 seno de 20. Entonces estos 0,24 seno de 20 va a ser la distancia que hay perpendicular a la fuerza. Entonces aquí le restamos esto, aplicando la ley de la mano derecha nos va a dar una dirección positiva. Nosotros aplicando la ley para la otra fuerza, de la fuerza X, entonces la fuerza en X va hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces como él pivota desde el punto O, nosotros vamos a girar los dedos en sentido de las manecillas del reloj. Eso nos da un momento negativo. Entonces por eso es este negativo. Entonces ahí va a ir 0.35 por coseno de 20. Por coseno de 20 acá. Y esto lo multiplicamos por 53,1 por la fuerza. Entonces estos 0.35 es la distancia que hay de O a este punto. Entonces ya tenemos los 0.35 por la fuerza, por el coseno 20,
Y ahora le restamos la magnitud en Y. Esto me va a girar en dirección negativa. Entonces, nosotros decimos 0.12, que son los 120 milímetros que ahí tenemos de la distancia, por 9.35 más la masa que nosotros no sabemos o que queremos averiguar por 9,81. Esta es la aceleración. Todo esto es una fuerza. Una masa por la gravedad es una fuerza. Entonces, esta fuerza por la distancia, que va a ser 0.2 coseno de 20, ese 0.2 es la mitad de los 400 milímetros, porque el centro de gravedad de la masa de esa paleta es el centro. Coseno de 20 acá. Y eso nosotros lo despejamos. Entonces, esta X lo despejamos igualando aquí que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Entonces sustituimos acá y obtenemos que la masa de la paleta va a ser igual a 7.4 kilogramos. Entonces, haciendo un resumen para este ejercicio, aquí lo primordial era encontrar esta magnitud del delta de la velocidad. Encontrando esta magnitud, entonces nosotros podemos decir que acá va la fuerza más grande, digamos la magnitud de la fuerza. Ya encontrando esta magnitud, nosotros multiplicamos por el ángulo y obtenemos la fuerza en X y la fuerza en Y. Más que nada de eso se trata este ejercicio, encontrar que el delta de la velocidad son 2 veces la velocidad por el seno del ángulo medio. Esto lo obtenemos del triángulo de acá. Esto más que nada porque estas dos velocidades son iguales. Para este ejercicio, el ejercicio número 5, lo que nos dice es que el tractor, solo el tractor pesa 4.000 kilogramos. El tanque lleno pesa 2.000 kilogramos, lleno de agua. El flujo másico va a ser de 50 kilogramos en 3 segundos. Y va a salir a una velocidad de 5 metros en 3 segundos. Si el tractor empieza desde el estático, las ruedas traseras van a dar una fuerza de 250 newtons. Entonces me preguntan la velocidad y la aceleración cuando el tanque se vacía. Entonces nosotros podemos iniciar, eh, nosotros podemos decir que la masa va a depender de dos factores. Va a ser componente de dos cosas. Entonces la masa va a ser igual 6.000 kilogramos estos 6.000 kilogramos hay que restarle el flujo másico que va a salir, que el flujo másico es de 50 kilogramos en 3 segundos, y a esto lo multiplicamos por el tiempo. Entonces aquí nosotros lo que decimos es que esta masa cambia a través del tiempo, entonces ella va a cambiar con el flujo másico. Entonces nosotros necesitamos encontrar la aceleración y la velocidad. Entonces con una sumatoria de fuerzas nosotros podemos decir igual a la masa por la aceleración.
porque es una sumatoria de fuerzas, y a esto le restamos la masa o el flujo másico por la velocidad de salida. Entonces esto nos va a quedar, nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas, acá tenemos que tomar en cuenta los 250 newtons. Entonces van a ser 250 newtons igual al flujo másico, que el flujo másico son 6000 menos 50T. Entonces aquí tenemos el flujo másico, lo multiplicamos por la aceleración, esto es un vector, y le restamos el flujo másico por la velocidad, que va a ser 50 por 5. Entonces, de acá nosotros despejamos la aceleración. Entonces nosotros decimos que la aceleración va a ser igual a 10 entre 120 menos t. Entonces esta va a ser la aceleración. Entonces lo único que nosotros necesitamos para encontrar la aceleración es el tiempo. El tiempo a nosotros no nos lo dan. Entonces nosotros con el flujo másico y toda la carga podemos encontrar el tiempo. Entonces nosotros podemos decir el tiempo va a ser igual a 2000 kilogramos, que es lo que pesa el tanque. El tanque, esa es la cantidad de agua que él tiene. Son 2000 dividido entre el flujo de salida, que son 50 kilogramos entre segundos. Entonces esto nos va a dar 40 segundos. Nosotros estamos trabajando en el sistema internacional, entonces hay que tomar en cuenta que acá son kilogramos y acá son kilogramos entre segundos. Entonces kilogramo se cancela con kilogramos y nos queda segundos. Entonces acá tenemos 40 segundos. Entonces para encontrar la aceleración lo que hacemos es sustituir nada más. Entonces sustituyendo acá, nosotros encontramos que la aceleración es igual a 0.125 metros entre segundo al cuadrado. Entonces nosotros acá lo único que hacemos para encontrar la velocidad es integrar la aceleración. Recordemos que la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, si tenemos la aceleración, lo único que hacemos es integrarla para encontrar la velocidad. Entonces, nosotros integramos. Nos va a quedar que va de un tiempo de 0 a 40. Que ya encontramos este tiempo. Este es el tiempo de descarga. Y integramos la función. Me va a dar 10 entre 120 menos t por un ddt. Entonces nosotros integramos y la integral de esto va a ser menos 10 logaritmo natural de 120 menos t. Y esto evaluado de 0 a 40. Entonces ya aquí nada más evaluamos y podríamos encontrar la velocidad. La velocidad nos va a dar 4.05 metros sobre segundo.
Entonces, ya acá encontramos prácticamente todo lo que nos preguntan. Entonces, ¿qué es la parte fundamental de este ejercicio? Saber que el flujo másico va a variar. Entonces, aquí lo importante de esta masa en realidad es saber que el agua se va gastando conforme va pasando el tiempo. Entonces, nosotros mantenemos la masa del tractor igual. Esta masa no va a variar. La única masa que va a variar es la del tanque. Entonces, eso, la variación se da por el flujo másico, que son los 50 kilogramos entre segundos. Entonces, prácticamente este ejercicio se resuelve de esta manera.